Hoy, muchos jóvenes caen en la misma trampa que yo. Desprecian a sus padres, los critican, los deshonran, y al hacerlo, pierden la bendición de Dios. Mi nombre es Cam, hijo de Noé. El hombre que construyó el arca. El hombre que, junto a nosotros, sobrevivió al diluvio que barrió toda la maldad de la faz de la tierra. Todo quedó en silencio cuando las aguas retrocedieron y un nuevo mundo emergió ante nosotros. Éramos una familia destinada a poblar y bendecir la tierra. Y sin embargo, mi historia es una de advertencia, de rebelión y de maldición. Una maldición que no solo cayó sobre mí, sino sobre toda mi descendencia. Permíteme llevarte al principio de esta tragedia. Aquel día, Noé, mi padre, bebió más de lo necesario. El vino lo había vencido, y su humanidad quedó al descubierto de una manera que jamás imaginamos. Era un hombre piadoso, alguien que caminaba con Dios, pero en ese momento frágil, su desnudez estaba expuesta para que todos la vieran. Y yo, Cam, fui quien lo vio primero. Al descubrir a mi padre en su estado vulnerable, en lugar de cubrirlo, en lugar de honrar su autoridad como el líder que Dios había colocado sobre nosotros, cometí el mayor error de mi vida. Lo expuse. Fui con mis hermanos y hablé de la desnudez de nuestro padre. En mi ligereza, no entendí la gravedad de lo que estaba haciendo. Al exponer su fracaso, estaba tocando la autoridad que Dios le había delegado. No comprendí que, aunque mi padre Noé estaba equivocado, aunque había fallado, mi deber era respetar su posición como cabeza de nuestra familia, como el hombre que Dios había escogido para guiar a nuestra generación. Sem y Jafet, mis hermanos, reaccionaron de una manera completamente distinta. Ellos tomaron una vestidura, la colocaron sobre sus hombros, y sin mirar la vergüenza de nuestro padre, caminaron hacia atrás para cubrirlo. Su acto no solo fue un gesto de respeto hacia nuestro padre, sino también hacia el gobierno divino que Dios había establecido sobre la tierra. Poco tiempo después, mi padre Noé despertó. Supo lo que había pasado. Con el corazón dolido, miró a sus hijos. Bendijo a Sem y Jafet por su respeto y reverencia. Pero a mí me maldijo. No a mí directamente, sino a mi hijo, Canaán, y a toda mi descendencia. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, dijo. Y así, la maldición cayó sobre mi linaje. ¿Por qué fui maldito? ¿Por qué esta reacción tan severa? Porque al exponer el fracaso de mi padre Noé, deshonré no solo a mi padre, sino también el gobierno de Dios. Exponer el pecado o la debilidad de una autoridad delegada por Dios es una forma de rebelión contra su orden. Al igual que cuando Miriam, la hermana de Moisés, habló en contra de él por haberse casado con una mujer etíope. Dios la castigó, y ella quedó leprosa. No fue tanto por lo que dijo, sino porque tocó la autoridad de Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo. Y yo hice lo mismo con mi padre Noé. En Deuteronomio capítulo 27 versículo 16 se nos advierte, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. ¿Y qué significa deshonrar? Es despreciar la autoridad que ellos representan en nuestras vidas. Los padres son la autoridad de los hijos, así como mi padre Noé era la autoridad sobre nuestra familia. Mi error fue más allá de lo humano, fue un acto de rebelión contra el gobierno divino. A través de las Escrituras, vemos este patrón repetido. David, el gran rey, cometió un grave error al tomar la vida de Urías y apropiarse de su esposa. Años después, su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. La rebelión de Absalón culminó en su muerte, otra prueba de cómo el desprecio por la autoridad trae consecuencias devastadoras. El fracaso de un líder siempre es una prueba para aquellos que están bajo su gobierno. Mi padre Noé, en su embriaguez, había fallado, y su fracaso fue una prueba para nosotros, sus hijos. Sem y Jafet pasaron la prueba, recibiendo la bendición de Dios. Yo, en cambio, la fallé, y recibí una maldición. La ebriedad de mi padre Noé fue más que un simple error. Fue un ataque del enemigo,
una obra de la carne que el diablo aprovechó para traer vergüenza sobre mi padre. Pero yo, en lugar de reconocer mi lugar y respetar su autoridad, caí en la trampa de exponer su fracaso. Esta lección es para ti, que escuchas mi historia. No se trata solo de lo que tus líderes, tus padres o tus autoridades hacen bien o mal. Se trata de tu respuesta a ellos. La historia de mi vida ha sido usada a lo largo de generaciones como una advertencia. Mi linaje fue marcado, y la maldición de Canaán se extendió. Pero la raíz de todo esto no está en mi acción superficial, sino en mi actitud hacia el orden divino. Hoy, muchos jóvenes caen en la misma trampa que yo. Desprecian a sus padres, los critican, los deshonran, y al hacerlo, pierden la bendición de Dios. No importa si sus padres cometen errores, lo que importa es el respeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Mira a tus líderes, mira a tus padres, y entiende que ellos están en una posición que Dios mismo les ha dado. Tocar esa autoridad, como lo hice yo, no es solo un error humano, es un acto de rebelión contra el mismo Dios. Mi vida, marcada por esta tragedia, sirve como recordatorio de que, aunque los líderes humanos pueden fallar, nuestro respeto hacia ellos refleja nuestro respeto hacia Dios. Si tan solo hubiera entendido esto en ese momento, mi historia y la de mi descendencia habría sido diferente.